¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana. Estamos en la primera mañana. Estamos con mis compañeros, con Laura Serra, con Mauricio Cantando, en dos jornadas, hoy y mañana, que me parece que son como la previa de lo que va a pasar la semana que viene, donde debería haber dictamen. Hoy ya vi que hay dos posibilidades de sesión. Una para el 27 de junio, otra para el 4 de julio. Habrá que ver. Y el gran debate es lo que va a pasar en diputados con el proyecto, con la ley bases y con el paquete fiscal que viene del Senado. Me tocó hablar y lo vi muy empeñoso en tratar de lograr cambios que ellos están impulsando desde diputados a, por ejemplo, Juan Manuel López, hombre de la coalición cívica. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando, también de bienes personales, obviamente, de lo que pasa en ganancias. Mucha cuestión para ir analizando de a poco. Primero ella, Laura Serra. ¿Cómo le va Serra? Que dice buenos días. Hola, Pato, ¿cómo te va? Semana corta. ¿Viste? Muy corta, ¿eh? Corta, sí, efectivamente, y eso de alguna manera se está notando en... Me dicen que se le complicó un poco el micrófono a Laura Serra, y un hombre que estaba lamentando esto de la semana corta porque dice, me gusta trabajar más tranquilo, con más jornadas, es el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va Cantando? ¿Cómo le va? Sí, la verdad que después de una semana tremenda en el Senado la semana pasada, sí, donde realmente uno era viernes y no se acordaba lo que había hecho el lunes, ¿no? Porque era tan intenso y tan cambiante y con tantas posibilidades. La sesión estuvo muy cerca de caerse, ¿no? Recordemos que si Martín Lustó no daba quórum no había sesión. Sí. Esta semana tenemos 2 días, ahora a las 13:30 hay una comisión de acción social y salud pública, por lo menos hasta ahora seguía convocada con la expectativa, poca expectativa, pero la citación a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por el tema de acopio de alimentos. Recordemos que el presidente de esta Cámara, Martín Menem, aclaró que los ministros no van a responder a citaciones puntuales de comisiones y que en tal caso tendría que avanzar algún proyecto, cosa que no está ocurriendo en el caso de Petovelo. Después hay comisiones de grupos de amistad con otros países, creo que Emiratos Árabes Unidos ahora a las 11. Mañana por lo menos no hay actividad, hace mucho que un día de entre semana no tiene actividad de comisiones, que es también por el preferiado, y la semana que viene, como decías, la posibilidad ya de dictaminar la ley bases y la reforma fiscal. Ahora, digo, va a ser sencillo dictaminar, porque uno ve muchas voces de diputados que están atentos a lo que vino. Está en el medio la discusión constitucionalista, si los diputados podrían insistir con ganancias o con bienes personales. Está la palabra, creo que está nada más que el diputado Carvajal, si no me equivoco, el diputado formoseño, pero bueno, está la palabra de Gil Domínguez que dice, che, si esto fue absolutamente denegado, no puede ser vuelto a discutir. Leía en las redes el fin de semana la palabra de Soledad Carrizo, por ejemplo, que insiste en que la Cámara de Diputados puede volver a discutir la cuestión impositiva. Pero digo, ¿esto se va a resolver medianamente sencillo o puede ser un poco complejo, Cantando? Yo creo que la semana que viene va a haber dictamen. Creo que la mayor parte va a haber una discusión entre los bloques, porque el jefe de gabinete, Guillermo Franco, pidió algunas cositas y después dejó un poco librado a la negociación política qué cambios del Senado aceptar o no. Digamos que pidió ganancias y bienes personales, y después tiene algún interés también puntual en sostener algunas de las privatizaciones que fueron eliminadas del Senado. El resto creo que va a ser parte de una discusión interna de cada bloque, pero no se debería demorar mucho, porque ya hay una mayoría en esta Cámara que decidió aprobar estos proyectos y no creo que haya una mayoría que decida cajonearlos. O sea que en tal caso habrá una definición de cómo serán los textos finales para sancionarlos cuanto antes, ¿no? Ahora, ganancias se pide que haya ganancia, que el impuesto exista, que existió hasta la decisión del gobierno de Alberto Fernández y Massa, pero bienes personales se pide que desaparezca o que baje la alícuota. No, el bienes personales, la reforma es primero subir los pisos, ¿no? Que eso, digamos, algo que no se puede oponer nadie porque se desactualizan los valores. Si bien está este tema de qué valor se toma en cuenta, porque a veces hay tasaciones fiscales, lo cierto es que los pisos se tienen que subir, y después hay un programa para pagar en 5 años un adelanto de bienes personales y tener estabilidad fiscal para los próximos 10, o sea, hasta 2038. ¿Por qué le interesa al gobierno esto? Aunque me dijeron que le interesa menos que a ganancias, pero sí le interesa porque es una incitación al blanqueo, que ya fue aprobado y que inclusive tuvo 2/3 en el Senado, o sea que va a ser sancionado fácilmente. Y claro, si vos podés blanquear y a su vez
podés pagar rápidamente el impuesto a los bienes personales con algún tipo de beneficio, es un incentivo. Haces ¿no? caja rápido. Claro, exactamente. Sí. No, Eso y aparte es clave, incentivo eso es fundamental, Pato, Claro. para tener una lectura completa, política, ¿no? y económica sobre la importancia, sobre todo del paquete fiscal. Porque yo descuento que la ley bases, salvo alguna cuestión puntual de privatizaciones, no va a tener mayor problema. La cuestión es el paquete fiscal, que también descuento que va a salir, pero va a generar mucha discusión la reposición de ganancias. Está estimando un 0,4 aproximadamente del PBI que se puede recaudar con el impuesto a las ganancias. Sabemos que es un impuesto coparticipable, es decir, que una porción, aproximadamente 0,19, va al Tesoro, 0,20 creo que va a las provincias. Y el tema de bienes personales, bien como lo decía Mauricio, ¿no? Bienes personales va a redundar en una caída de la recaudación. Claro. Que es obvio, porque al subir los pisos, partimos hoy que bienes personales empiezan a pagar a partir de los 27 millones de pesos tu patrimonio. Se eleva ese piso a 100 millones de pesos y al mismo tiempo establece una escala de degradación de las alícuotas. Más progresiva, sí. Exactamente. Sí, no es tan abrupto. Entonces, lo que se está haciendo con bienes personales es justamente bajar el impuesto, lo que va a redundar en una caída de la recaudación, justamente aproximadamente en un 0,4 este año, 2024, 0,4 del PBI, que en 2027 sería del 0,6, por esto de las escalas de las alícuotas decrecientes. Ahora bien, ¿por qué está tan interesado entonces el gobierno en recaudar menos? Por lo que decía recién Mauricio, por la cuestión del blanqueo, que es clave para el gobierno tener caja urgente año, claro. Con la moratoria impositiva y con el blanqueo y con lo que decía recién Mauricio, con el régimen de bienes personales. ¿De qué se trata ese régimen? Que vos puedas pagar el impuesto por anticipado de 5 ejercicios fiscales hasta 2027, 2028. Vos lo pagás ahora con tanta y sonante y te hacen una tasa preferencial del impuesto. Claro. Entonces, es caja. Claro, y es interesantísimo, porque hay una crítica. Ayer, por ejemplo, hay dos temas en esto, ¿no? Pero ayer lo vieron a Valdés, enojadísimo, el gobernador correntino, con los diputados que votaron en contra de ganancias. Senadores sería. Exactamente, senadores. Durísimo, durísimo estaba Valdés con los senadores, efectivamente. Algunos de la provincia y el resto de los senadores. ¿Por qué están enojados los senadores del norte? Porque la coparticipación, como decía recién Laura, el impuesto se coparticipa. Hay provincias, las provincias del norte, que la coparticipación federal influye mucho en el total del presupuesto. Claro. O sea que si aumenta coparticipación, el presupuesto local aumenta mucho. Y a su vez, como los sueldos son más bajos, tampoco tiene mucha gente que se enoje porque le suba la nafta. Ahora en la Patagonia pasan cosas insólitas, que por eso los legisladores patagónicos están en la alerta. Por ejemplo, los pesqueros, contaba una senadora por Chubut, se embarcan 15 días, a veces se embarcan un mes, y cuando vuelven no cobran, por lo tanto se liquida anual ganancias. Exactamente. ¿Y qué van a hacer? Tienen que trabajar todo el día. Están más o menos como los médicos y las horas extras que en su momento... Yo diría que es peor, porque te das extra. Acá laburás 24/7 durante 15 días. Entonces, lo que dicen es, hay que exceptuar a esta gente o tener una contemplación, porque si no, nadie va a querer embarcar. Ahora, lo que dice Laura es muy interesante, porque Laura explica todo, porque si no, es como muy raro, que es la crítica de muchos diputados, que dicen, pero a ver, ¿por qué vos le vas a cobrar menos al que ya tiene bienes? Que eso es impuesto a los bienes personales. ¿Por qué le vas a cobrar menos a los más ricos? Exactamente. Y le vas a cobrar más a los trabajadores, porque eso es ganancias. Pero te lo voy a complejizar todavía más. Pero lo que pasa es que hacen eso para que vos blanquees previamente. Y cuando blanqueas haces caja, ¿no? Exactamente, claro. Y te lo voy a complejizar al argumento todavía más, que es lo que dicen en el radicalismo. Dice, vos estás relegando, te estás privando de recaudar por bienes personales 0,4 del PBI. Ese 0,4 es lo que le cuesta al gobierno, lo que le costaría al fisco pagar la recomposición jubilatoria que tiene media sanción de diputados y que ahora va a empezar a discutir el Senado. Entonces, a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Los más ricos o los jubilados?
Entonces, ahí hay toda una discusión ideológica y política de fondo que sin duda la va a dar el Senado ahora cuando lo trate al proyecto que viene con medida de sanción de movilidad jubilatoria, que recordemos básicamente lo que propone es recomponer el haber jubilatorio por los 8 puntos que se perdieron por la inflación de enero pasado, al mismo tiempo que propone una nueva fórmula de movilidad que no solamente esté atada a la inflación, sino también que tenga un componente salarial y que haya un refuerzo una vez al año. Y esto tiene un costo fiscal y Milei ha dicho que lo va a vetar. Claro. ¿No? Entonces, se va a armar una discusión muy interesante. Lo más probable es que Milei lo vete, pero también es muy probable que el Senado lo apruebe con 2/3. Ahora, en línea con lo que vos decís, otra conclusión es cómo será de urgente la necesidad de caja para que el gobierno tome previamente, para hacer caja, una decisión antipática como es la de cobrarle a los que trabajan y cobrarle menos a los que ya tienen bienes, a los ricos, como decís vos. Exactamente. Porque es una decisión antipática, pero primero está la caja, ¿no? Exactamente. Claro. Y ganancias que, si vos te fijas bien, los pisos, que es 1,8 para solteros, 1.800.000 pesos para solteros. Nada. Y 2.200.000 pesos para casados con 2 hijos, y ya se está quedando viejito. Totalmente, claro. Digamos, lo que hicieron los diputados fue, creo que bastante atinadamente, poner en la ley, en el artículo, que sea estos mínimos actualizados por inflación cada 6 meses, con una actualización automática ahora en septiembre, por inflación. Entonces, eso también es menos recaudación, pero al menos no le pega tanto al bolsillo. Porque ¿no? estamos más o menos como el nivel de cuando se derogó ley de ganancias. Este era más o menos el nivel, me parece. Sí, bueno, lo que pasa también, como se empezó a debatir la baja del mínimo imponible de ganancias en enero, y el debate duró todo el semestre, obviamente los montos terminaron teniendo un efecto diferente. Lo que obviamente plantea el gobierno es que esta nueva reforma de ganancias lo que tiene son alícuotas más bajas para que ingresa, y no es que ingresás y te dan el guadañazo con el 35%, y muy progresivas. El punto cuál es acá, y esto un poco por lo que se trabó en el Senado y quedó muy desordenada la votación con Patagónico, que votaron en contra, pese a que estaba la deducción del 22%. ¿Qué pasa? Justamente los pisos terminaron siendo escasos para determinados trabajos, como los pesqueros y los petroleros en boca de pozo. Y ahí es donde ningún legislador patagónico dice: yo no quiero que empiece a pagar el mes que viene, aunque sea 2 pesos, por culpa mía. Claro, está muy complicado el tema. Y lo mismo decía Puyaro, me acuerdo. Claro, está muy complicado. Que tiene lío con los aceiteros. Tiene lío con los aceiteros. Está muy complicado el tema de no discriminar profesiones. Sé que es por ahí complejo, porque todos los trabajadores valen lo mismo en algún punto, pero este tema de que determinados laburos vos te metés en un pozo, te metés en un barco, volvés después de varios meses a ver a tu familia, es lógico que tengan un incremento en determinado momento más alto, y la liquidación de impuestos, lo saben los contadores, lo saben solamente los contadores, es anual. Entonces a veces se descoordina eso y genera unos problemas muy grandes que no quieren los 6 meses en un barco y toda la plata se la llevó la firma. Y justo te tocó liquidar ese mes. Obviamente, pasan esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, estamos con la diputada Karina Banfi. Habló recién Laura Serra de lo que pasaba con el radicalismo y de que planteaba esto: pero estamos perdiendo un 0.4 en bienes personales, con eso, por ejemplo, podemos solucionar o paliar el tema jubilatorio. Bueno, ahora sobre el tema dice Karina Banfi esto. A ver. El interés principal que tiene el gobierno, y nosotros lo entendimos así, viendo los resultados de la votación del día, de la madrugada, de la mañana del día jueves, cómo se había suscitado todo el proceso de negociación con respecto al paquete fiscal. Hay una ley de bases y hay un paquete fiscal. La ley de bases tuvo procesos de negociación, el paquete fiscal no hubo acuerdo con los senadores, y eso se reflejó en el resultado. Yo creo, esto es una opinión personal, que estoy llevando a un debate que estamos teniendo este fin de semana con todos los integrantes de nuestro bloque, que somos 34 diputados, en donde yo creo que el paquete fiscal, como salió de la Cámara de Diputados, es mucho más beneficioso de lo alcanzado en el Senado. Por lo tanto, en eso, a mi entender, yo coincido con el gobierno, si es el espíritu y la expectativa
que tiene el gobierno de poder insistir con el paquete fiscal. Hay que conseguir, obviamente, las mayorías. Es por mayoría simple, por lo tanto cuesta un poco menos, pero creo que en eso podemos encontrar un punto en común con los otros bloques, tanto del oficialismo como de la oposición dialoguista, entendiendo siempre que Unión por la Patria ha decidido ya de rechazo y que va a repetir su posición con respecto a estos dos proyectos. Con respecto al de bases, bueno, ahí hubo acuerdos que se tomaron con distintos senadores, muchos de ellos de mi partido, en donde hablaremos y estableceremos una coordinación en relación de respetar cuáles han sido sus intereses. Muchos de los cambios que fueron introducidos en el Senado, nuestro bloque también así lo demandaban. Por lo tanto, nosotros entendemos que podríamos estar acompañando, aceptando las modificaciones del Senado en bases, al menos así estoy escuchando en distintos miembros de mi bloque, que podría ser un poco esa línea de trabajo. Vamos a ver cómo se suscitan el resto de los criterios y de las negociaciones que también vamos a tener que afrontar en el marco de la última semana de junio, cuando le demos tratamiento a esta media sanción, o mejor dicho, una sanción con cambios que ha sometido la Cámara Revisora, en este caso el Senado. Bueno, ahí está la palabra de Karina Banfi, pero uno estaba mirando, ¿no? Ella dice que le gusta más el paquete fiscal que votaron en diputados que lo que pasó en el Senado. Pero uno mira, del lado de la posición inicial de diputados está la Libertad Avanza, está el PRO, está gran parte de la UCR, puede ser que haya alguno que no esté acompañando, y me parece que está mayoritariamente también el bloque Hacemos de Miguel Pichetto. Creo que con estos 4 bloques me parece que el oficialismo no, pero a ver, la línea que se votó en diputados está medianamente cómoda para garantizar esto. Bueno, recordemos que todos estos temas, como se votaron en diputados, tuvieron una mayoría. Claro. Salvo la moratoria previsional, que encima no se votó en el Senado, o sea que no se va a tratar, todos los capítulos de todos los proyectos tuvieron más de la mitad de los votos del recinto, o sea que ni siquiera es que salieron porque había ausencias. Por lo tanto, el panorama para el gobierno es tranquilo en ese sentido. Debería haber deserciones respecto a la sesión de abril para que algún capítulo se caiga. Por lo tanto, también ahí la diputada Banfi marcaba esta necesidad del gobierno que, según lo que contaba ella, sería correspondida por la Unión Cívica Radical de recuperar estos 2 capítulos de ganancias y bienes personales que el Senado desechó. En el caso de bienes personales por muy pocos votos, creo que fue 37 a 34, y en el caso de ganancias la presencia patagónica hizo que las diferencias fueran más grandes, ¿no? Bueno, estamos a las 11 de la mañana, casi 11:20, vamos a empezar con Laura Serra y todo lo que tiene que ver con el tema educación como servicio esencial. Que estuve escuchando algunos anticipos, dicen que hay mucho tomado de la legislación italiana, ¿no? Que a ver cómo hago conciliar esto de que los docentes tengan absoluto respeto por sus derechos laborales, que tengan buenos ingresos, pero que a la par no se siga sancionando lo que es, o se siga castigando lo que es la educación de los chicos que concurren básicamente a instituciones públicas. Laura Serra y la esencialidad en la educación. A ver, ¿qué tenemos? Un tema que generó muchísima discusión en la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque fue sorpresivo. Claro. Fue sorpresivo. Bueno, dictamen. Vos lo anticipaste. Lo anticipamos acá, sí. Pero la verdad es que esto no estaba en el radar y de repente se presentaron 3 proyectos de ley, más o menos en el mismo sentido, que apuntan justamente a declarar como servicio esencial a la educación. En la discusión en la Comisión de Educación que se desarrolló, creo que fue el jueves pasado, el Frente de Todos, Unión por la Patria, salió con los tapones de punta, Pato. Salió con los tapones de punta diciendo que cómo puede ser que este tipo de proyecto tenga giro solamente a una sola comisión
que es la Comisión de Educación Sí. que preside el PRO, cuando proyectos similares presentados en años anteriores tenían giro a trabajo y presupuesto también. Viejo acuerdo del peronismo con las dirigencias docentes, ¿no? Exacto, entonces Germán Martínez fue muy enfático, estaba realmente muy enojado por esta discrecionalidad que él marcó por parte de Presidencia de la Cámara en cuanto a los giros de este proyecto, que evidentemente demuestra que hay un apuro y un interés por parte del oficialismo para que este tema llegue al recinto sin mayores dilaciones. Finalmente hubo una discusión larga, varias horas, creo que 2 o 3 horas por lo menos de discusión, y se emitió dictamen con el apoyo del PRO, con el apoyo del radicalismo y la coalición cívica. Justamente el dictamen está basado sobre proyectos de Alejandro Finocchiaro, de Carla Carrizo y de Maximiliano Ferraro de la coalición cívica. Bueno, justamente además de estos legisladores que han presentado proyectos, el dictamen también lleva las firmas de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, que, Hacemos Coalición Federal firmó en disidencia, pero ahí estamos viendo un amplio abanico de bloques que están llevando adelante esta iniciativa que, encontró la férrea resistencia no solamente de Unión por la Patria, sino también de la izquierda. ¿Nadie mostró encuestas, Laurita, sobre opiniones de... Y porque me parece que si vos le consultás a los padres, digo, yo me imagino desde acá que debería haber, me parece, respaldo para esto de la esencialidad. No te quepa la menor duda. Claro, No, pero digo, por eso a lo mejor, podrían haber mostrado algún trabajo. Que recordemos, Pato, es algo que ya existe en los hospitales, en casi todas las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los hospitales funcionan, yo sé, con el régimen de esencialidad. Y hace 2 décadas, el entonces gobernador Felipe Solá quería hacer una esencialidad para docentes. Después el tema, a mi modo de ver, un poco se sobreideologizó y ahí se descartó. Pero en su momento los propios gobernadores peronistas querían imitar el sistema de los hospitales a el de educación, e inclusive con un sistema más duro del que se dictaminó acá. Mira, seguimos adelante entonces con las placas. Vamos a describir brevemente cuáles son los puntos principales de este dictamen, que por ahora no tiene fecha de recinto, pero yo estimo que va a ser pronto. Concretamente lo que se propone es modificar la ley de educación, la ley número 26.206. El objetivo, claramente, es que los estudiantes de los niveles obligatorios no pierdan días de clase por huelgas o medidas de fuerza. Sí. Puntos Entonces, principales. a ver, vamos a los puntos principales. Lo que establece son guardias mínimas. Serían de un 30% de guardias mínimas por parte del equipo de dotación docente, auxiliares y directivos en caso de que las huelgas se prolonguen hasta 2 días. Y del 50% deberán ser estas guardias mínimas si la huelga se extiende por más de 3 días. 24 horas no hay guardia, no hay esencialidad. No. Es una herramienta gremial interesante. Sí, ¿así? Sí. Claro. A ver, ¿quiénes apoyan y quiénes rechazan? Obviamente, quienes rechazan esta iniciativa son los gremios docentes, que están denunciando que con este proyecto de ley se está limitando el derecho de huelga. En cambio, quienes avalan esta iniciativa, Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, un hombre del PRO, quien fue ministro de Educación durante la gestión de Macri, sostiene que no se está limitando el derecho de huelga, sino que se la está regulando. Así que estas son las posiciones que se van a plantear en el recinto. Seguramente cuando se dé este debate va a ser un debate intenso, pero con el resultado cantado. Exactamente, eso te iba a decir. Yo estaba mirando los que apoyan y más o menos es el esquema que hay también para el paquete impositivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si tanto acá está muy marcado que en general todos los bloques están a favor de declarar esencial la educación, que dicho sea de paso formaba parte del decreto de necesidad y urgencia que dictó Milei a fines del año pasado. Declaraba esencial el servicio de educación,
pero cayó en la volteada con la reforma laboral. Claro. Creo que fue así. Sí. Que, bueno, la justicia lo dejó sin efecto a todo el capítulo sobre reforma laboral que planteaba el DNU, y con ello cayó también este artículo que declara esencial el servicio educativo, y por eso es que los legisladores han decidido retomarlo por medio de un proyecto de ley. Un tema central, ¿no? Porque uno lo recuerda, digo, antes de que llegara el FONIT, en la década del 90, ya había mucho reclamo docente. Llegó el FONIT, pero después también siguieron habiendo muchos reclamos docentes, y me parece que el caso más gráfico es lo que pasó en tiempos de pandemia, ¿no? Así que esto sería como un cambio, la verdad, muy, muy notorio, por lo menos en el vínculo que tienen alumnos y padres con escuelas públicas en los últimos 40 años. Sí, de todas maneras, sí. No hay que, digamos, la discusión está muy subida de tono, pero no es que se elimina la posibilidad de huelga. Yo sé que Laura claro. lo explicó bárbaro, bien. Pero se escucha a veces esa idea de que no se puede hacer el tema que parte de la dotación tiene que ir a prestar un servicio. No puedes cerrar todas las aulas, pero algunas sí. Claro. Entonces se va a sentir, pero lo que no puedes es... yo creo que como está planteado el proyecto, lo que va a hacer es que si un chico hoy pierde 12 días de clase por las huelgas, va a perder 4, 5, 6, claro. no más. Es un montón. Exactamente. O sea, y la medida de fuerza tendría impacto igual. O sea, creo que es para mí sería una oportunidad inclusive para que todos se pongan de acuerdo. Pero bueno, está lejos porque obviamente hay sectores que consideran que no tiene que haber ninguna reflexión. Bueno, nada, estamos en la primera mañana, la pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, exactamente las 11 de la mañana con 32 minutos estamos en esta mañana corta, recordamos, semana corta, hay actividades hoy un poquito, mañana también y después se pasa a la semana que viene donde estábamos viendo la posibilidad de que haya sesión el 27 o el 4 de julio, a mí me decían mis compañeras y compañeros que es más factible el 27. Recordamos que está la idea del Ejecutivo de presentar todo lo que tiene que ver con el acto pospuesto para el pasado 20 de junio, el próximo 9 de julio. 20 de junio no, estaba previsto para el 9 de julio en Tucumán va a ser y estaba, recordamos, lo que era la idea inicial, era un acto en la provincia de Córdoba. Bueno, vamos ahora a la diputada Banfi, Unión Cívica Radical, que decía lo siguiente, a ver. Antes que nada, estoy obligada por la investidura que tengo y por la sensibilidad que me provoca en el cuerpo haber tenido que atravesar el día miércoles una vez más un hecho de violencia inusitada en manos de grupos organizados, deliberados y que nada tienen que ver con el derecho de protesta o el derecho a manifestarse o cualquier otra persona que pacíficamente puede reclamarle al Estado cualquier cuestión que pueda creer o pueda entender que puedan afectar sus derechos o la vida en el país, en nuestro país, ¿no? Pero lo que a mí me sucedió fue que tuve que revivir lo que viví en el 2017 cuando tratando de sesionar, trataron de impedir, casi te diría que fue un escenario espejo, en donde los diputados salían, se metían en medio entre la gente y la policía, denunciaban después algún tipo de violencia sobre ellos y luego el desmane en la calle, ¿no? Algo que debemos todos repudiar y no aceptar de ninguna manera, teniendo en cuenta que lo que estaba sucediendo en el Congreso no es más ni menos que el fortalecimiento de la democracia, como es el debate público acerca de las diferentes posiciones que tienen los distintos bloques con respecto a una herramienta que en este momento está pidiendo el gobierno para sacar a este país adelante después de 10 años que no tiene crecimiento, después de que han
cercenado por sobre todas las cosas la economía y el crecimiento económico de todos los argentinos, y también los derechos y las libertades, porque han reclamado durante más de 10 años el kirchnerismo la proliferación de normas que después o no las implementaban o no tenían el respaldo económico para poder solventarlas y que realmente puedan ser un proceso progresivo de alcanzar un derecho como puede ser el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido hoy lo que estamos haciendo, especialmente nosotros, la oposición dialoguista, y esto lo digo como bloque radical, es buscar ese cambio profundo y reformista que nosotros pregonamos desde los valores que tiene nuestro partido, y por sobre todas las cosas que sea bueno, ya que la gente eligió a Javier Milei como presidente para llevar adelante el liderazgo del cambio, tenga las herramientas y lo haga respetando las instituciones y por sobre todas las cosas acompañado por una sociedad que respeta la ley. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada Banfi planteando, recordamos, lo que aconteció en la última oportunidad de sesión en el Senado, donde recordamos que hubo algo así como 30 detenidos, donde se quemó lamentablemente el móvil de un colega de Cadena 3, un hecho muy explícito que está como filmado, que está como muy claro lo que sucedió, y sin embargo no hay detenidos. Y lo otro, lo que está pasando con los 30, de los cuales 16 o 17 recuperaron su libertad. Ahora, una cuestión que tampoco es demasiado común, Stornelli pide que los vuelvan a detener, pero hay mucho reclamo de los familiares, hay reclamos por los traslados a cárceles federales. Lo que te explican es que hubo que trasladarlos a cárceles federales como Ezeiza o Marcos Paz porque no había lugares en las comisarías, pero como decíamos antes, bueno, indudablemente esto se va a discutir en la primera sesión que se trata en diputados. Pero bueno, hacía referencia a eso la diputada Banfi. La hora exactamente, faltan 22 minutos para el mediodía. Tenemos las placas en cualquier momento para empezar a hablar con el señor Mauricio Cantando de las modificaciones en la ley Bases, que recordamos, habrá que ver lo que pasa en privatizaciones. No sé la verdad si el gobierno pone el mismo énfasis en recuperar alguna de las empresas que quería privatizar y quedaron afuera, que en ganancias y en bienes personales. Me parece que no, pregunto. Yo creería que en esos casos sí, es parecida el énfasis, pero vamos a recordar un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que vamos a tener la semana que viene, porque esto se da muy poco. Habitualmente cuando a una cámara no le gusta un proyecto de la otra, lo cajonea y no lo revisa y lo envía para evitar que la Cámara de Origen tenga esta opción que tiene ahora la Cámara de Diputados, que es tomar el texto que se aprobó acá, o los textos que se aprobaron acá el último 30 de abril, o las modificaciones que vinieron del Senado. Esto es lo que pasó, decíamos, reforma fiscal y ley bases, que es lo que estamos hablando en este momento, se aprobó con modificaciones el último jueves y va a venir, en realidad el miércoles por la noche, y se va a tratar la semana que viene en comisiones y seguramente próximamente en la sesión. Vamos a ver un poquito cuáles son las modificaciones, cómo llegó el proyecto. En el caso de emergencia llega igual, llega con las 4 emergencias que se habían declarado acá en la Cámara de Diputados. Perdón, recordemos que esto en su momento eran 11 emergencias en el proyecto original de enero, después se habían reducido y terminaron en 4. Administrativa, económica, financiera y energética. Estuvo muy cerca de caerse este artículo. Recordemos que en el Senado fue necesario que 2 senadores del bloque de Santa Cruz abandonaran las bancas para que finalmente fuera aprobado, pero como salió en diputados, es como salió en Senado, o sea que es uno de los temas que acá, ni siquiera creo que me decían que ni siquiera tenía sentido debatirlo. Hay que ver cómo se da en el recinto, pero el uso y costumbre es que ni siquiera se debata, pues ya está. Una vez que sale, si el texto es calcado, es espejado, no hay que debatir. Perdóname, te puedo preguntar, Cantando, vos seguro que sabes. Pregúntame. ¿Por qué los santacruceños fueron tan enfáticamente contra el gobierno en el momento del voto, que votaron en contra? Y aquí aparece esta cara más negociadora, en una cuestión muy puntual como son las facultades delegadas. Según la explicación que dan, porque una vez que no pudieron frustrar el proyecto, primero no dando quórum y después votando en contra,
iba a pasar que Diputados finalmente iba a considerar la versión original, o sea que no tenía sentido bloquear, y usaron esa posibilidad de irse como un arma de negociación para algunos capítulos, sobre todo la reforma fiscal, referidos a la regalía. Porque después volvían, ¿no? Claro. Después volvieron para la reforma fiscal. Sí, ahí está. Sigamos con la ley bases, reforma del Estado. Acá también se incorporaron muchos organismos. Esta es la gran modificación. O sea, este capítulo permite intervenir y disolver organismos, y lo que hizo el Senado es sumar organismos exceptuados de esta posibilidad, ¿no? Ya sea la posibilidad de disolución como de intervención. Disolución es un tema delicadísimo. Exacto, se sumaron un montón de organismos exceptuados, por ejemplo, organismos de la cultura, ya había varios exceptuados acá, el CONICET, por ejemplo, organismos de tecnología, sí. Creo que la Comisión Nacional de Ciencia Atómica no se puede intervenir. Bueno, ese es el texto que va a venir, y Diputados va a elegir cuál de los dos toma. Se me hace, no lo sé, se me hace que va a tomar el del Senado, porque es más amplio, y creo que acá, si le daba más tiempo, terminaba parecido a el del Senado. Sigamos con más de lo que es la ley bases. Privatización. Sale Aerolíneas, sale Correo Argentino y sale Radio y TV Pública. Eso salió del Senado. Lo sacó el Senado. Porque me dicen que a lo mejor algunos quieren volver con ese tema, ¿no? Exacto. Acá lo que me planteaban algunas estoy acá viendo, porque algunas empresas quedaban muy pocas, van a quedar muy pocas empresas para privatización plena, ¿no? Por ejemplo, va a quedar, si sale Aerolíneas Argentina, privatización plena. La privatización plena solamente va a quedar Energía Argentina e Intercargo. Claro. Y para concesión, que Correo Argentino estaba en concesión, va a quedar AISA, Belgrano Cargas, Softe y Corredores Viales, ¿no? Esos serían las empresas que quedarían. Lo que quiere el gobierno es, pues según trascendió mismo ya en la reunión con Francos, es recuperar sobre todo Aerolíneas. De todas maneras no se puede recuperar Aerolíneas sin el retoque de las otras dos. Vos tenés que recuperar el texto de Diputados que tiene Aerolíneas, que tiene Correo, que tiene Radio y TV Pública. Claro. No es que se puede corregir o hacer un remache. Por lo tanto, Aerolíneas, si para recuperar Aerolíneas vamos a tener que tener estas 3 empresas nuevamente en los listados, en el caso de Correo, como concesión pública. Perdóname, siempre estuvo completamente al margen Telam, digo, ¿no? Porque fue esta semana también, se cerró el viernes, creo, donde apareció la información de que está la posibilidad concreta de que Telam vuelva a funcionar. Sí, con menor personal, creo que había 700 empleados, quedan un poco menos de la mitad, pero hay negociaciones para que funcione una redacción más chica, en el mismo lugar, me dicen, y con la parte comercial funcionando. Telam no está, porque Telam, cuando vuelve el proyecto de ley bases, que fue en abril, ya había sido cerrada. Claro. Entonces no está en el listado como si estuvo en enero, cuando todavía estaba funcionando. Claro. O sea, está, que no es parte de esta discusión, ¿no? Claro. Y el gobierno usa los atributos que le da el DNU 7023 para hacer esta intervención. Por eso hay quienes dicen que mientras no se derogue ese DNU no tiene sentido hablar de reforma del Estado en términos críticos. Bueno, por eso Telam no está en esta discusión. Sigamos con, más acá lo que tiene que ver con la ley de procedimiento administrativo. Se habló poco de esto, pero es bastante revolucionario, porque permite que los empleos públicos estén en disponibilidad un año. Y puedan reubicarse. O sea, no se echarían empleos públicos, esto es importante aclararlo, porque por eso dice el proyecto que... No se echarían de planta los que están en planta. Siempre estamos hablando de planta, claro. Exacto. Digamos, se respetaría el cargo que tiene alguien en planta, que sabemos que no se pueden echar porque tienen ciertos derechos. Bueno, eso se respetaría, lo que sí se le daría un año para, si un área que vos estás laburando se disuelve, te damos un año para que te capacite, nosotros te capacitamos, para que después puedas ir a otra área del Estado. Perdóname. Si vos no cumplís con la capacitación, sí te echamos. En Telam, parte de lo que están negociando es que algunos trabajadores vayan destinados a otros medios públicos de comunicación, que también sería como una novedad. Bueno, sería parte de eso. En Telam, pero necesitamos gente en tal lado. Bueno, anda para allá, efectivamente, sí. Perfecto. Bueno, eso es parte de la ley de procedimiento administrativo. Eso también hay otro tema, y después hay una parte revolucionaria, podemos decir, que tiene que ver con contratos y acuerdos transaccionales, otro de los capítulos que leímos poco, como también leímos poco todo lo que tiene que ver con procedimiento administrativo, quedó igual, había mucho ruido ahí, porque el Estado, cuando tiene silencio, en este caso con estas nuevas reglas, puede llegar a ser sancionado. Lo que tiene que ver con acuerdos transaccionales, la negociación de último momento fue que se van a reactivar obras públicas con el 80% de ejecución. Eso llama mucho la atención, tenemos en cuenta que el presidente no está de acuerdo con la obra pública,
pero es más caro sostenerla de esta manera, parada, sí, claro, que seguirla. Bueno, hay que ver qué provincias son favorecidas, pero eso se incorporó también a último momento. Ayer, hay que ver qué cantidad de obras públicas están avanzadas en un 80%. Creo que no son tantas tampoco. No, pero por ejemplo, ayer veía una gran nota con el padre Toto de Bedia, que vive en la Villa Zabaleta, explicando los problemas que había porque falta menos de un 20%, un 15 a 20% en una obra de AISA, sí, los problemas que hay justamente porque no se terminó. Me parece que alguna de las cuestiones que se podían terminar deben ser esas, ¿no? Va a haber muchos gobernadores. Era un tramito que quedaba, ¿no? Identificando porcentajes de obras, sí, del 80%, ¿no? Parece que va a haber. Que creo que también va a ser parte, a ver, me imagino, ¿no? No es que tenga la información, pero indudablemente lo que vamos a escuchar ahora es hasta la sesión del 27 que se haría en la Cámara de Diputados por el tema de ley bases y el paquete fiscal, es un coro de gobernadores para que no solamente van a reclamar por la restitución de ganancias, sino también le van a decir al gobierno, bueno, poner en marcha la obra pública. Claro, totalmente. Digo, y sí, creo que ya se está empezando a sentir esas voces, y de hecho ya también hay negociaciones entre algunos gobernadores y el gobierno central para que pasen algunas obras que estaban en manos de la nación a las provincias para que finalmente se puedan terminar. El cálculo más optimista de la UOCRA es la pérdida de 100.000 puestos de trabajo por falta de obra pública. Claro, claro. No. Hay obras que se transfieren a las provincias, que es cuando son de las provincias. El tema es la interjurisdiccional. Claro. ¿Cómo la transferís? No tenés forma. Y ahí me parece que va a estar la discusión. Me parece, no tengo información, me parece que la discusión va a estar, por ejemplo, una ruta que atraviesa 2 provincias, ninguna provincia va a querer hacerla en la totalidad. Claro. Las obras que son jurisdiccionales, me parece que volvemos al esquema de los 90, en la cual las provincias son autónomas también para hacer obra pública. Pero bueno, a veces, como le llamamos con Laura, aparece esa planilla de la felicidad al final de los presupuestos. Y te digo, mucho reclamo, porque los diputados y diputadas obviamente viajan mucho permanentemente, desde sus lugares de origen acá, bueno, y he visto en las redes diputadas y diputados quejándose de que, claro, tampoco ha habido mantenimiento en las rutas en estos 6 meses. Claro. Una ruta sin mantenimiento es un temazo, ¿eh? Eso es muy peligroso. Mucha queja. Vi provincia de Buenos Aires y Santa Fe, diputados de ese origen, sí. Sigamos con modernización laboral. Este es muy interesante, muy interesante. Hay buenas notas hoy en los diarios sobre este tema, porque la verdad que no vimos a la CGT tan enloquecida. Es verdad, es cierto. En la calle. La reforma finalmente tiene el periodo de prueba de 6 meses a 1 año, según la cantidad de empleados. Actualmente es de 3 meses. Eso es todo lo que va a cambiar. O sea, si tenés una empresa grande, en vez de 3 meses, 6 meses, las cámaras empresarias dijeron, no es para echar gente, es porque no llego a capacitar en 3 meses. La verdad que si tenés una ansia de tener rotación de personal usando el periodo de prueba, ya lo tenés con 3 meses. No creo que te cambie tanto con 6. Pero bueno, evidentemente esto inicialmente... En el trabajo nuestro te das cuenta en 3 meses si el que entró sirve o no sirve, ¿no? Bueno, te das cuenta. De todas maneras, esto más el fondo de cese, que es opcional, no es que se termine la indemnización, sino que vos podés tener un fondo de cese como tiene la UOCRA en todo el país, y también un seguro de desempleo, trabajadores independientes con 3 colaboradores. Esto quizás es lo más revolucionario en tanto, pero no veo que la CGT vaya a los kioscos a buscar afiliados. Me parece que con 3 empleados hoy por hoy tenés que tenerlo adherido al sindicato de comercio, es una restricción que se va a eliminar. Y esto sí, aumento de penas para bloqueos. ¿Qué quedó afuera? Y esto es importante para saber por qué la CGT no está. Exactamente, quedó afuera la eliminación de la cuota sindical obligatoria. Quedó fuera totalmente. De hecho, había una redacción alternativa en diputados y en el Senado la sacaron. La cuota sindical. Se dieron cuenta. La cuota, y era alternativa, era que vos podías denunciar, che, ¿me podés sacar esto que me estás cobrando hace 2 años? Pero la compulsividad quedaba. Ahora queda la compulsividad y ni siquiera está el derecho explícito de pedir que te saquen la cuota sindical. Me da la sensación de que la CGT no quedó tan disconforme, que por eso no hubo tanta presencia tuvo un rol en la calle. La semana pasada tampoco tuvo un rol tan clave en la Plaza y tampoco de Mayo. Estos temas, salvo el tema de bloqueos, me decían que hay una cuestión por ahí complicada de lo legal, tampoco estos temas complican tanto, ¿no? De hecho, el seguro opcional es algo que ya algunos gremios están aplicando, es opcional. Creo que es una de las partes donde el gobierno termina teniendo un vínculo bueno con los gremios, más de lo que parece, y creo que acá esto va a salir sin ningún problema. Una pregunta, digo, imagínate una empresa periodística que tiene 30 empleados. ¿Qué pasa si hace, no sé, 5 o 6 bloques de 3 empleados cada uno?
Eso va a pasar, sin duda va a pasar, va a pasar porque pasa no con esto, pasa con todas las leyes. No, claro, un beneficio, vos buscas amoldarte al beneficio. El tema es que por eso se pasó de 5 a 3 en el Senado. Y me parece que 3 es muy poco. Claro. Es muy poco, digamos, es una empresa, supongamos que eso hagas con una empresa que tengas 10, 15, 20 personas, es poco. Y el costo laboral... Es más lógico 3 que 5. El costo laboral es alto según las pymes. Yo creo que esto es muy parecido a proyectos de ley que vimos los años anteriores. No es muy distinto al tema de poder de alguna manera diferenciar entre pequeñas empresas y grandes empresas. O sea que me parece que no es un tema que haya generado tanta controversia como por ahí a veces se escucha. Sigamos con cómo termina. A ver. Prohibición de intervenir precios, esto de energía. Otro de los capítulos que fue muy cuestionado por un sector de la oposición, por Unión por la Patria, pero que pasó bien. O sea, no tuvo grandes problemas en el número. Hubo muchas críticas del senador Oscar Parrilli porque se liberan los precios, básicamente, y lo que dice Unión por la Patria es que no va a ser una condición necesaria la producción de energía, sino más bien atada a los valores internacionales. El régimen de incentivo para las grandes inversiones. Atención acá, porque lo que me decían es que el gobierno está contento con la redacción que quedó, pero no con algunas cuestiones que se hicieron en el Senado. Si se debate por artículos, algunos artículos cambiados en el Senado van a quedar y otros no. Mirá vos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con acotar rubros, al gobierno mucho no le gusta. Acotar rubros, claro, disminuir. Exactamente, hay algunos rubros que están, digamos, lo que hizo casi antes de votar. Los cambios que se hicieron casi antes de votar... No se entendió eso. ¿Por qué se instrumentó se rotuló al RIGI? Porque se estableció que... porque hay que ponerlo en contexto. Cuando el gobierno mandó por primera vez... Cuando el gobierno mandó por primera vez la ley Bases, ¿te acordás, Mauricio? Estaba destinado a determinados sectores, que justamente es lo que ahora se puso en el Senado. Estaba destinado a la energía, hidrocarburos, minería, agroindustria, etcétera, forestal, etcétera. Después, cuando vino la segunda versión, es decir, cuando comenzó a tratarse acá en la Cámara de Diputados, allá por marzo, abril, se eliminaron... O sea, se dejó abierto el RIGI para cualquier sector, ya no estaba rotulado, ¿no? Se aprobó así en la Cámara de Diputados y el Senado lo vuelve a rotular, es decir, le destina al RIGI, digamos, nombres y apellidos, digamos, le está dando a determinados sectores el beneficio del RIGI. Creo que fue un pedido que hizo la UCR a partir también de la interna que tenían con el presidente del partido, Martín Lustó. Se hicieron dos cosas. Se definieron sectores, como dice Laura, porque entiende que no todos los sectores... Después se incorporaron más, por ejemplo, en la siderúrgica y el turismo no estaba, y se incorporaban al final. Está obviamente la energía, la minería, que es los sectores que más se habían beneficiado, por lo menos los que más les interesa el RIGI. Hay muchos mini RIGI, de hecho, dando vuelta como proyecto de ley los últimos años de todos los gobiernos. Bueno, y después, no menor, el tema de pymes proveedoras. Ese es otro sector que se incorporó. Atención que esto suena muy lindo, pero de hecho el texto tiene una aclaración que me han dicho. A veces las pymes no pueden proveer y los proyectos se paran. Piden un tornillo que no hay. Y entonces, bueno, el texto dice, si pueden hacerlo, si no, no. Sí, claro. Ahí hay una a favor de los que traen los 200 millones de dólares. Claro, dice, yo te pido un tornillo, no hay, ¿qué hago? Bueno, impuesto al tabaco quedó igualito después de tanto debate, se eleva de 70 a 73 el impuesto interno. Y el último dato es que no salió el capítulo jubilaciones, no se eliminó la moratoria previsional, no se instauró la prestación proporcional que impulsaba la UCR para que vos tengas una jubilación más o menos acorde a tus aportes, con un piso obviamente alto que es el 80 de la mínima. Todo eso fue descartado y ahora tiene que decidir la Cámara de Diputados si lo restablece. Impecable el señor Mauricio Cantando y todo lo que va a pasar, recordamos, en diputados para el tratamiento después de que la Cámara Revisora, el Senado, votó lo que votó la semana pasada. Nos tenemos que ir, señor Cantando. Bueno, lo estoy viendo en cualquier momento. Disfrute de esta mañana breve, de esta semana breve. Así que nada, hasta mañana entonces. Ella es Laura Serra. Laurita, nos vemos en cualquier momento. Totalmente. Muchas gracias. Y por nuestra parte, nada más. Enseguida, la continuidad de DTV. Chau, gracias y hasta mañana.